Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gracias a mis hermanos y hermanas por permitirnos llegar nuevamente hasta sus hogares. Oh, bendito Dios. Le damos gracias a Dios por otra oportunidad que el Señor nos concede. Gracias a Él, que es Él el que nos da la fuerza y la voluntad para hacer todas las cosas. Aleluya. Voy a leer una pequeña porción de las Escrituras para así dar comienzo a este servicio. Voy a leer en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Capítulo 12 dice así: Cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no pudo decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas, por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Empero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se me quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual, me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Vamos a leer hasta allí esta palabra. Vamos a dar gracias. Padre celestial, oh Dios, te glorificamos nuevamente a ti, oh Dios de gloria, Señor. Al leer esta pequeña porción de las Escrituras, Señor Jesús, y darnos cuenta, Señor Jesucristo, oh Dios, que tú, Dios de gloria, te engrandeces, Señor, por medio de nuestras flaquezas y debilidades, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, muchas veces las pruebas, las luchas y las cosas pueden venir a nuestras vidas, Señor, oh Padre celestial, pero venir tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y fortificarnos, Señor Jesús, oh Dios, y darnos esa fuerza para seguir adelante, Señor, oh Padre eterno, Señor, eso es suficiente, Señor. Padre celestial, oh Dios, por eso te ruego, Señor, que si en este tiempo, Señor Jesús, hubiera algún hermano que está pasando por alguna lucha, prueba o dificultad, Señor Jesús, tú le des esa confianza, Señor Jesús, así como se la diste a Pablo, Señor Jesús, que él puede explicar de estas maneras, Señor. Me gloriaré en mis flaquezas, para que en mi flaqueza pueda glorificarte a ti, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, nuestra petición es que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor. Padre celestial, porque tú mereces todo, Señor. Así te lo pedimos, Señor Jesucristo, Dios, dándote gracias, Señor Jesús. Gracias a ti, oh Dios, porque tú eres grande y maravilloso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Así que al leer esta pequeña porción, hay un cántico que dice así:
Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Amén. Así que cuando podamos estar en esta angustia, problema, hay este cántico en el cual fortificará su alma y lo ayudará a seguir adelante, sabiendo que Dios no nos ha dejado. Gloria a Dios. Dice así. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. La primera estrofa. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un día
Aleluya. Eso es lo precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a veces cuando estamos ahogados en angustia o en problemas, o muchas veces pasa por nuestro pensamiento que estamos solos, que estamos transitando por ese lugar solo, no sabiendo que Él está allí. Él es el que nos mantiene de pie. En su gracia nos mantiene. Por eso su gracia siempre será mayor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que sigamos siempre adelante y tenga fuerza, mis hermanos. Y nunca piense que el Señor lo ha dejado. El Señor no nos ha dejado. Él está siempre con usted. Así que sigamos adelante. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este precioso día y tarde que nos ha concedido el Señor por su misericordia y sus bondades para con nosotros y para con ustedes, porque ustedes también son beneficiarios a través de su palabra, el cual ha de salir de este lugar, del cual estamos por misericordia de Dios Todopoderoso, que nos ha dado esa gracia, esa benevolencia para con nosotros, de llevarnos acá y traernos a este lugar y llevar su palabra a través de estas ondas de internet. Así que son bondades de Dios que hay que saber y entenderla y recibirla y atesorarla en nuestros corazones, porque es bondad de Dios. Definitivamente que nosotros estábamos muertos en delito y pecado, pero Él en su gracia y misericordia nos ha dado de su bondad, nos ha extendido su mano de sacarnos de ese lodo cenagoso, de ese fango, de esa inmundicia cual estábamos en este mundo, y nos ha traído entonces a su luz admirable, el cual por gracia y misericordia Dios, viniendo al cumplimiento del tiempo, mandó a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. ¿Para qué? Para hacer esa gran expiación por cada uno de nosotros, porque no había esperanza para el ser humano. Pero vemos que la esperanza llegó en Jesús. Y cuando Jesús llega, todo demonio, toda pestilencia, toda cosa mala tiene que apartarse, porque Él es el que abre camino donde no lo hay. Así que es Dios haciendo camino donde todo está cerrado, donde no hay puerta, donde no hay esperanza para el ser humano. Ahí Dios entonces dice: yo abro camino para ti. Y esa es nuestra convicción como creyentes, como hijos de Dios, que sabemos que tenemos un Padre Celestial, el cual nos tiene tomado por sus manos y el que nos guía en este caminar, en este mundo pecaminoso, lleno de tantas tinieblas. Por eso es la confianza, amados hermanos y amigos, que te podemos decir y testificar de ese Dios grande y poderoso que te vamos a presentar en este día para que tú le conozcas también si no le has conocido. Quizás tú has hablado, has oído de Dios y enmarca todo. Sí, yo creo en Dios, yo sé que existe un Dios, pero no le conoces ni le has visto. ¿Por qué? Porque no le has abierto la puerta de tu corazón. Y Él dice lo que Él desea, el Señor quiere para cada uno de nosotros, que le abramos nuestras puertas, nuestro corazón a Él, para Él entonces presentarse, y Él, como está tocando a la puerta, dice: yo pasaré a Él, cenaré contigo y Él conmigo. Entonces es lo que Él quiere, hacer morada, tener ese compañerismo, esa unidad con sus seres amados, con sus hijos, el cual fue que Él nos creó. No nos creamos nosotros mismos, sino Él nos creó. Por esa causa estamos descaminados, apartados de la vida de Dios, pero Él está allí entonces tocando esa puerta para que tú le abras su corazón y Él pueda tener compañerismo contigo. Así que, amados hermanos, amigos, en esta hora, el Señor Jesucristo entonces quiere darte lo mejor, quiere saber y que sepas y entiendas que Él quiere darte lo que Él tiene para ti, el cual es su vida, su Espíritu Santo, que es el sello que te va a dar ese pase allá a la vida eterna. Así que por lo tanto, amados hermanos, les invito en esta preciosa tarde
que abras conmigo unas escrituras para que veamos aquí un tema muy importante que debería estar en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma, allí rasgado, para que sepamos nuestra posición en el cuerpo del Señor, de saber que tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama, que nos amó desde el principio y Él quiere que tengamos entonces ese compañerismo con Él. Pero ¿cómo lo sabemos que tenemos compañerismo con Él si no lo conocemos? Ni lo hemos parado un momento, hacer un alto en nuestras vidas y decir, ¿dónde está? Yo quiero saber, yo quiero conocer si tengo un Padre celestial, quiero saber dónde está, quiero conocerlo. Así que usted tiene entonces que disponerse, abrir esa puerta de su corazón y así entonces ver y entender cada uno de los propósitos del Señor. Y esta tarde quiero que hablen conmigo entonces en el libro de los Efesios, capítulo 2, del versículo 4 al 7. Podemos leer allí 3 versículos para que allí podamos entonces ver y entender el propósito de Dios para con el ser humano, para con sus hijos. Y el tema el cual hemos de tocar en esta tarde, lo hemos titulado Nuestra posición en Cristo. Entonces, para que pueda usted entonces entender su posición y mi posición en el cuerpo del Señor. Pero ¿para qué vamos entonces a entenderlo? Vamos a ver las Escrituras, vamos a ver cómo el desarrollo de la palabra de Dios y qué nos dice Él allí en su carta. Entonces, leemos entonces Efesios capítulo 2, desde el versículo 4 al 7. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo para dar comienzo entonces. Y dice así: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Allí entonces leemos hasta allí la Escritura y les invito a inclinar su rostro para así hacer una oración a nuestro Padre Celestial y así entonces nos dé el texto con el contexto para desarrollar este tema. Así que oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Padre Santo, por tu presencia, Señor Jesús, en nuestras vidas, Señor Jesús, sabiendo, Padre eterno, que usted, Padre mío, hizo ese gran esfuerzo, Padre mío, Padre eterno, en venir acá, Señor, a la tierra, Señor Jesús, de despojarse, Señor, de su gloria, despojarse, Señor, de sus riquezas, Señor, que tenía ya, Señor, con el Padre Celestial, Padre mío, para venir así aquí a sufrir, Señor, a la tierra, Señor, a llevar el vituperio, Señor, a llevar golpes, Padre eterno, a sufrir, Padre eterno, todos los dolores, todos los golpes que le dieron por causa nuestra. Era amor definitivamente, Señor, el cual usted hizo ese sacrificio, Señor, allí en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Padre mío. Por eso estamos agradecidos en esta preciosa mañana, o en esta tarde, Padre eterno, que usted, Señor Jesús, ha tenido, Señor, esa bondad compasiva para con nosotros, el cual no teníamos esperanza, Señor, pero usted como Padre Celestial, como un Padre que ama a los hijos, Padre mío, y no quiso que nos quedáramos así, Señor, embarrelados, Señor, en el pantano de la inmundicia del pecado, Padre eterno. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, por cada una de las vidas, Padre mío, que puedan estar, Señor, oyendo este programa, Señor, y los que oirán, Señor Jesús, a través de estas ondas de internet, que tu gracia sea con ellos, Señor, revelándotele a sus corazones, Padre mío.
Te ruego, Señor Jesús, por cada uno de ellos, Señor Jesús, y por cada uno de mis amados hermanos, Señor, que están alrededor del mundo, miembros del cuerpo del Señor, el cual son miembros, Padre mío, para que sea usted, Señor, dándole, Señor, también edificación para buscar su posición. Habiendo el cual andamos perdidos, Señor, en el mundo, errante, Señor, sin rumbo, Padre mío, pero teníamos, Señor, un Padre celestial, teníamos, Señor, una herencia tan grande, el cual usted nos ha mostrado en este tiempo. Y viniendo el cumplimiento del tiempo, usted ha desarrollado, Señor, este momento, Padre mío, para saber y entender todos esos misterios que estaban ocultos allí en su mente, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, por su bondad, Padre mío. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de abrir nuestros labios, Señor, aquí en este lugar y expresar tus palabras, Señor Jesús. Hablar de tu grandeza, hablar de tu gloria, Padre mío, que es inmensurablemente grande, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Alabanzas a ti, Padre mío. Todo te lo pongo en tus manos, Señor, en esta hora, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pido. Amén y amén. Glorioso eres, Jesús, como dice la alabanza. Vemos entonces, amados hermanos, este tema entonces que, como les he dicho, lo hemos titulado Nuestra posición en Cristo. O sea que si tenemos una posición en Cristo, podemos decirle que si el Señor nos sentó en lugares celestiales en Cristo, entonces tenemos que saber que nosotros somos herederos con Cristo, o coherederos con Cristo, porque herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos entonces colaboradores de Dios y somos administradores de los bienes de Dios. Así que de esos poderes que Dios tiene. Pero ¿por qué no lo sabíamos nosotros entonces? Porque estábamos errantes, estábamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estábamos en el mundo errante, perdidos, sin rumbo, que no sabíamos quiénes éramos, porque habíamos perdido hasta la identidad. Pero estamos entonces, estábamos ignorantes a través de su palabra, que éramos hijos, que estábamos aquí allí andando en este mundo, pero ignorantes que éramos hijos de Dios, de ese Padre celestial, porque estábamos muertos en delitos y pecados, aunque siempre fuimos hijos, pero estábamos entonces en ignorancia, estábamos amnésicos, podemos decirlo, amnesia espiritual, porque no sabíamos quiénes éramos en realidad. Pero para eso fue que vino entonces el Señor a traer su agente, para así expresarnos y abrirnos este panorama que el cual estamos viendo en el día de hoy, que nosotros teníamos una herencia grande, éramos herederos y coherederos con Cristo, y éramos entonces administradores de esos poderes de Dios. Tenemos que serlo, tenemos que tenerlo en nuestra mano y saber qué es lo que Dios nos ha entregado en nuestra mano y cuál es nuestra posición. Pero como andábamos como aquel hijo pródigo que andaba en el mundo errante, después que estaba con su padre allá en su casa, en su hogar, como en la hacienda, era dueño de todo allí, pero decidió irse entonces a apartarse al mundo y se fue errante, pidió su parte de herencia y se fue a malgastarla entonces a otra provincia, el cual después que vino una gran hambruna, dice la Escritura, allí entonces se dio cuenta que había hecho lo equivocado, que había hecho lo malo, porque estaba comiendo era algarroba, comida de cerdo, comida de puerco, cuando él tenía su comida especial en su casa, tenía todo a la mano, todas las comodidades, vestiduras, todo lo que podía él pedir, lo tenía ya a la mano porque estaba con su padre en su hogar. Pero fíjese lo que es la amnesia espiritual, lo que es estar perdido, ignorante de las cosas. Este joven fue se llevó y gastó todos los bienes de su padre que el padre le había dado, y luego entonces quedó en la nada, quedó entonces limpio, y allí entonces pudo darse cuenta a través del sufrimiento, a través de lo que estaba aconteciendo en su vida, que había hecho lo malo, que
había fallado al padre allí en su hogar y ahora estaba pagando, sufriendo las consecuencias en otro país, otra ciudad, el cual estaba lejos de su Padre Celestial, pero allí estaba entonces sufriendo porque había hecho lo equivocado. Así estábamos nosotros perdidos, igual que este muchacho, errante en el mundo, haciendo lo malo, haciendo lo que no sabíamos, porque pensábamos que estábamos comiéndonos el mundo, que estábamos haciendo lo bueno y gozando, disfrutando de deleites mundanos, pero estaban entonces en caminos de muerte. Ese camino que nos iba a llevar entonces era a la perdición completamente, como estaba este muchacho. Pero vino algo a este muchacho que lo hizo reaccionar y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y allá tiene muchos obreros mi padre y yo aquí pasando hambre, aquí sufriendo por comida. Haré algo, dijo el muchacho, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Ve, allí entonces hubo una reacción o un despertamiento de aquella vida que había llevado aquel joven, y pudo darse cuenta que él era rico, que él tenía comodidades, él tenía cómo vivir bien, y estaba sufriendo porque causa allí, por su mal comportamiento, por su mala actitud que había hecho de pedirle la herencia al padre e irse a vivir perdidamente con el deleite en ramera y todas estas cosas que existen en este mundo. Pero allí se dio cuenta que volviendo en sí, o sea que reaccionó completamente su mente y se dio cuenta que era hijo. Y allí entonces accionó y fíjese lo que el padre lo recogió como un padre celestial, como un padre que ama a su hijo. Allí lo acobijó nuevamente, lo abrazó y le dijo, bueno, denle vestiduras nuevas, denle calzados, zapatos, y báñenlo, vístanlo y denle entonces un anillo como heredero. Era un heredero aquel muchacho, pero estaba en el mundo perdido por causa que estaba haciendo lo equivocado. Ahora sí estábamos muchos de nosotros errantes en el camino, en este mundo, pero no sabíamos que éramos ricos, no sabíamos que teníamos un Padre Celestial, no sabíamos que éramos herederos, que éramos coherederos con Cristo, no sabíamos que teníamos los poderes que Dios tiene para nosotros, para que lo podamos manejar a lo que nuestro Padre Celestial quiere que nosotros hagamos. Y siendo entonces riquísimos, estábamos allí sin saberlo. Pero vemos aquí algo tremendo a través de la Escritura. Por eso, allí en Efesios, con la Escritura que leímos, dice entonces allí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con su mucho amor, con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. O sea que en Cristo entonces tuvimos vida. Estamos muertos en delito y pecado, pero en Cristo tuvimos vida y por eso somos salvos por gracia. Es un favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. El don inmerecido de Dios para con el ser humano, de darnos vida juntamente con Él. Y juntamente nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué estamos entonces? Nuestra posición. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Una posición allí en el cuerpo, como miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. Nada más y nada menos, hijos legítimos de ese Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Dice aquí, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Una abundancia inmensurablemente grande, riquísimas, podemos decir así. ¿Por qué? Porque Dios tenía todo preparado para nosotros de antemano. Ya nosotros, aunque estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados en el mundo, pero Él nos dio juntamente vida con Él al resucitarnos de los muertos. Pues estamos muertos en delitos y pecados. No fue que morimos, fuimos a la tierra, no. Estábamos ya muertos en delitos y pecados porque habíamos nacido en pecado. Pero Él juntamente cuando resucitó de los muertos, nos resucitó y nos dio vida. Y vida en abundancia. Allí empezó entonces la vida a caminar, a fluir en nosotros cuando aceptamos y reconocimos que volvimos en sí y nos dimos cuenta que tenemos un Dios tan grande, tan inmensurablemente grande, que nos amó y que dio su vida ya en la cruz del Calvario. Morir el justo por los injustos. Allí pudimos despertar a esa gran verdad. Ahora, como heredero, tengo entonces que saber, o saber cada uno de nosotros nuestra posición en Cristo, porque existe entonces un testamento que lo dice. Hay un testamento que corrobora que somos coherederos con Cristo. Y al ser heredero, entonces hay un testamento que hay que ver entonces qué tengo yo ahí entonces en ese testamento, qué es lo que nuestro Padre nos dejó, qué es lo que nuestro Padre tiene para nosotros, porque yo no lo sabía, pero ahora viendo el testamento tengo que saber entonces, nuestro Padre nos ha dejado esto y esto es lo que tiene ese testamento. Y Dios entonces preparó un agente, podemos decir así, un abogado, un hombre que lo equipó con la sabiduría para entonces traerlo aquí y decirnos entonces a través de él, de sus labios, abrir ese testamento, el cual fue el apóstol Pablo, que fue el autorizado, el agente autorizado para abrir entonces ese testamento y decirnos entonces, hijos, ustedes son los herederos, ustedes tienen esto y esto. ¿Sí? Entonces empezó a corroborar entonces lo que somos como herederos. Entonces, a vernos y mostrarnos entonces todas esas cosas que estaban allí ocultas, que estaban escondidas, que no sabíamos nosotros, pero mandó a su agente autorizado, el cual fue el apóstol Pablo, para decirnos nosotros como gentiles quiénes éramos nosotros. Así que abriendo allí entonces la carta, el abogado, el cual fue el apóstol Pablo, abrió allí en Efesios. Vamos a pasar a Efesios capítulo 3 y veamos allí la carta que Dios escribe para que el apóstol Pablo entonces nos la abra y nos la lea y nos diga, ustedes son herederos y tienen esto que vuestro Padre les ha dejado. Dice entonces allí, capítulo 3, el versículo 1 leemos, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Allí está entonces el abogado Pablo abriendo entonces a sus hijos, nosotros como miembros del cuerpo del Señor,
para que conozcamos nuestra posición, Él diciéndose, bueno, ustedes no sabían esto, pero aquí está la carta que dejó el Padre Celestial. Que ustedes, los gentiles, sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. El Evangelio es unas buenas nuevas de salvación, pero al llegar esas buenas noticias que el apóstol Pablo traía para cada uno de nosotros como hijo, como heredero, para mostrarnos ese testamento, dice entonces que nosotros somos herederos, incorporados allí a través del Evangelio, el cual Él era el promotor, Él era el responsable, Él era el agente que ha autorizado de parte de nuestro Padre Celestial para abrirnos entonces el testamento y declarárnoslo. Del cual yo soy hecho ministro, versículo 7, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. Es lo que está hablando el apóstol Pablo. Ahora, aquí viene entonces la parte el cual nos declara más libremente lo que Dios nos ha dejado entonces, lo que Dios quiere para nosotros como hijos, herederos y colaboradores de Dios, para que sepamos entonces nuestra posición. Dice entonces el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hablando del apóstol Pablo, es dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, lo grande, esas riquezas que estaban escondidas, que nosotros no sabíamos, pero eran nuestras, esas inescrutables riquezas. Inescrutable significa incomprendible, muy grande, inmensurablemente grande, eso es inescrutable. O sea que no hay límite en esa riqueza que Dios tiene para ti, amado hermano que me escucha en esta hora. Esa inescrutable riqueza que no hay cómo gastarla porque son inmensurables. No hay límite para usted como hijo, como hija de Dios que ha sido posicionada, entender y llegar al conocimiento pleno absoluto que Dios le ha dado tanta riqueza, tanta gloria de Él, para que usted entonces sepa su posición y pueda entonces así accionar lo que Dios quiere que usted haga aquí sobre la tierra, como hijo, miembros del cuerpo del Señor. Entonces, vemos que las inescrutables riquezas es dada a conocer entonces a los gentiles a través de la gente del apóstol Pablo. Versículo 9 dice, y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. ¿Ves que había un misterio escondido? Algo que estaba allí oculto, que no había sido dado a conocer a nadie, porque lo que Dios tenía en su mente era para darnos y declararnos a nosotros en este tiempo del fin. Esas inescrutables riquezas, esa gloria, esas cosas ocultas que nadie conocía, pero ahora nos las está dando a conocer a través de su agente autorizado, el cual era el apóstol Pablo, para que supiéramos y entendiéramos nuestra posición como miembros del cuerpo del Señor. Dice entonces el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. O sea, esas principales, potestades, todo espíritu malo, toda potestad, todo demonio, toda malicia en los aires, tiene que saber que Dios nos ha entregado entonces ese poder, nos ha entregado entonces ese dominio, nos ha entregado entonces toda esa riqueza
inescrutable de Él, para que entonces nosotros podamos accionar y hacer las obras, el cual Él quiere que nosotros llevemos a cabo. Porque, ¿qué fue, dijo el Señor cuando estuvo aquí sobre la tierra? En Juan capítulo 14, 12 dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree, el que oye mis palabras, allí, vamos a leerlo de aquí directamente de la Escritura, para que veamos, no haya, podemos decirlo tal y cual como Él lo expresó allí, San Juan capítulo 14. De cierto os digo, dijo el Señor, a la multitud, el cual estaba allí con Él. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Así que esas son las obras mayores que nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, de su testamento, que ha dejado para corroborarnos nuestra posición en Cristo, entonces quiere que llevemos a cabo. Entonces, como hijos, tenemos que saber cuál es nuestra posición. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos para así entonces accionar como Él quiere entonces que nosotros accionemos. Así que Dios, en su grande amor para con nosotros, Él ha testificado a través del apóstol Pablo para decirnos, entonces, aquí está el testamento. Ábrelo a mis hijos y dile y públicale su posición para que puedan entonces accionar y ya no sean entonces hijos así como estaba el hijo pródigo, sino que sepan su posición y despierten a la realidad. Estábamos perdidos, muertos en delito y pecado, pero ahora tenemos una posición, el cual Dios nos la ha entregado. El apóstol Pedro corroboró esta parte, el cual Dios nos ha dado entonces testimonio de que Él nos ha dado todo ese poderío en nuestras manos. Dice el apóstol Pedro allí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por lo cual nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia o por deseo, lo que significa la concupiscencia, los deseos que hay en este mundo. Entonces, si nos son dadas entonces preciosas y grandísimas promesas para que fuésemos hechos participantes de su naturaleza divina, ¿por qué? Porque tenemos los genes de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, y al ser herederos tenemos entonces la vida de Dios en nuestro corazón y somos entonces participantes de su naturaleza divina. Claro está, dice, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo, los deseos aquí en este mundo. Ya no estábamos entonces perdidos como estábamos antes, que si no sabíamos nuestra posición, no sabíamos nuestra identidad, porque estábamos muertos en delito y pecado, pero Él juntamente nos resucitó con Él cuando se separó de los muertos y nos dio vida, y vida en abundancia. Ahora tenemos que nosotros como hijos reconocer nuestra posición y buscar entonces esa herencia. Es decir, bueno, ahora como ya sé que soy heredero, entonces ahora mi posición entonces es esta. Yo asumo mi posición en lo que Dios quiere entonces que nosotros veamos y entendamos lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces vemos allí entonces que dice
ya huyendo de la corrupción que está en el mundo, dice, vosotros también, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, que nos activemos, o sea, que nos hagamos responsables, que seamos entonces ya obradores de esa herencia que Dios tiene para con nosotros, para que la pongamos entonces en acción y podamos hacer entonces lo que Dios quiere. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar. Tenemos ahora que hacer que accionar, mostrar todo lo que Dios tiene allí en ese testamento, en esa herencia para con nosotros. Pues mostrar fe, virtud, en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Ahora, allí están entonces los atributos de Dios, esas virtudes de Dios que nos está mostrando el apóstol Pablo como el agente autorizado en las cartas. O sea, esta es la carta de Pedro. Pero está mostrando entonces aquí las virtudes que tiene que tener entonces como hijo de Dios, que estemos posicionados. Y allí están entonces esos poderes que Dios ha entregado entonces en nuestras manos. Y dice el versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará estar ocioso ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ningún miembro, ningún hijo, ninguna hija, miembro del cuerpo del Señor, va a estar entonces ocioso, porque todos están activos. Usted ve todos los miembros de este cuerpo, de pies a cabeza, que todos los miembros tienen movimiento, porque están activos todos, cada dedo, cada posición, cada brazo, cada mano, cada antebrazo, el cuerpo, todo su cabeza puede moverse porque están activos. Ninguno está ocioso, porque un miembro que esté ocioso, un ejemplo que este dedo se paralice, se paraliza y queda inerte, no tiene movimiento, entonces ya no sirve ese dedo, ya está dañado. Ahí está colocado allí, pero no funciona, está inactivo. Entonces Dios no quiere ningún miembro del cuerpo de Jesucristo inactivo o paralizado, ocioso, no. Él quiere que todos estén en movimiento, porque el cuerpo del Señor es un cuerpo perfecto, no tiene ninguno ocioso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pedro, aquí, que no puede estar ocioso. Dice el versículo 9, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, estando en su posición correcta como miembro del cuerpo del Señor, usted va a estar entonces privilegiado, un lugar privilegiado que Dios lo tendrá entonces. Este es mi Hijo amado en el cual tomo complacencia. Eso es lo que va a decir el Señor entonces cuando ese miembro del Señor, ese cuerpo del miembro, el miembro del cuerpo del Señor esté activo. Usted como hija o hijo de Dios, allí no va a estar ocioso, allí va a estar activo, pendiente de todo mandamiento, de todo mandato que Dios le pueda dar para que vaya a hacer, a accionar lo que Dios quiere que usted accione. Por eso, cada una de las cosas que Dios muestra aquí a través de su palabra es para que nosotros tengamos entonces la idea correcta de lo que Dios quiere como miembros del cuerpo del Señor, que Él nos ha corroborado a través de su palabra, a través del testamento que ha dejado aquí escrito, que es las Sagradas Escrituras. Así que el Señor nos ha entregado entonces todas las herramientas
siendo herederos de Dios, tenemos entonces que saber entonces cuáles son los recursos que cuento yo o cuenta usted como miembro del Señor para el trabajo que Dios nos quiere entregar en nuestras manos. Es para entonces buscar así entonces nuestra posición y así interesarnos cada uno de nosotros para que así accionemos como miembros en conjunto, accionar los unos con los otros en los cuidados, cada uno ayudándonos como miembros, porque este dedo ayuda a cada uno de los dedos, este apoya a este así, a cada uno así, y así sucesivamente todos los miembros del cuerpo trabajan en perfecta unidad, porque son un cuerpo y la cabeza es lo que los dirige, el cual es Jesucristo. Entonces, si Dios nos ha entregado toda esa posición, todas las herramientas que requerimos aquí para saber y buscar nuestra posición, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos entonces a ejecutar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque somos entonces colaboradores de Cristo. ¿Y colaboradores en qué? Somos colaboradores para construir un edificio, construir un templo, el cual es el templo y morada del Señor Jesucristo, su iglesia, el cual, que dice Efesios allá en 1 Corintios 3:9, como dice Pablo es el instrumento que Dios usó para traer entonces y abrir este testamento para así decirnos y darnos a conocer todos estos grandes misterios que habían para nosotros aquí. Capítulo 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 9, dice el apóstol Pablo allí, porque nosotros conjuntores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios soy. Allí entonces, conjuntores significa colaboradores. Y si somos colaboradores de Dios, entonces, ¿cuáles entonces son las herramientas que Dios nos ha entregado en nuestras manos? ¿Cuáles son los requisitos que Dios quiere que nosotros llenemos para así como colaboradores de Dios, seamos entonces edificando, ayudando y edificando a ese cuerpo del Señor? Entonces, Pablo entonces, ahí donde empieza entonces a enumerar las cosas que Dios tiene para nosotros, que nos ha entregado a través del testamento, que nos abrió para decirnos, ustedes tienen las herramientas, aquí están estas, aquí está este y aquí está esta. Y por eso podemos ver allí entonces Pablo hablando y tocando entonces en la carta de 1 Corintios 12, cuando él empieza allí en 1 Corintios 12 abriéndonos la carta y explicándolo. Entonces aquí vuestro Padre Celestial les ha dejado esta carta y les va a decir las herramientas que Él tiene para ustedes, los poderes que Él tiene para ustedes, para que accionen en la construcción de ese templo, de ese edificio de Dios, para Él morar. Entonces, empieza con el versículo 1 de 1 Corintios 12, y Él dice allí, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Ve? Mire cómo empieza la carta. Acerca de los dones espirituales, hermano, no quiero que ignoréis. ¿Qué significa eso? Que no quieren. Los dones son el regalo de Dios, son las herramientas de Dios, son los recursos de Dios que tiene para nosotros como hijos, y por eso nos dice claramente y nos exhorta y nos llama la atención y nos dice, no quiero que lo ignoréis, no quiero que los aparte, no quiero que los haga a un lado, sino que los tengas presente, porque son las herramientas, el poder que Dios tiene para así accionar en su iglesia como miembros del cuerpo del Señor. Por eso dice, no quiero que ignoréis. Dice versículo 2, sabéis que cuando eras gentiles,
ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Allí entonces nosotros estábamos muertos en delito y pecado, tanto en el mundo, no conocíamos las herramientas de Dios, no conocíamos que éramos hijos de Dios, no sabíamos que éramos herederos y coherederos con Cristo, y tampoco no sabíamos el poder que Dios quería entregarnos en nuestras manos. Por eso entonces dice, éramos entonces llevados como a los ídolos mudos, y así nuestros padres terrenos, cuando crecimos aquí en este mundo lleno de pecado, y en verdad íbamos a adorar imágenes, a adorar muñecos, a adorar estatuas que pensábamos y nos enmarcábamos como Dios, pero eran dioses ajenos a la verdad, eran dioses de este mundo, dioses hechos por el hombre y no por Dios. Por eso el apóstol Pablo claramente dice allí, no ignoréis los dones espirituales, porque éramos llevados de allá y para acá a los ídolos mudos y no sabíamos nada de esta gran realidad, el cual éramos hijos de Dios, pero estábamos fuera del conocimiento de nuestro Padre Celestial, que éramos herederos, éramos partícipes de su naturaleza divina, pero estábamos allí como este joven pródigo estaba perdido, que su mente estaba extraviada y no sabía. Por eso Dios en su gracia y en sus misericordias entonces nos quiere abrir el sentido espiritual para que veamos y reconozcamos que Dios nos ha entregado en nuestras manos ese gran poder. Entonces dice allí el versículo 3 de 1 Corintios 12, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa eso? A veces nosotros leemos las Escrituras, pero a veces no las entendemos, sino que pasamos por, dice allí, pero no la entendemos. Pero, ¿qué significa eso? Que usted y yo, como hijos, con las herramientas de Dios, los dones espirituales, podemos accionar entonces y saber y entender a través del don del discernimiento cuando un hombre o una mujer habla por el Espíritu de Dios o habla por el espíritu del diablo. Allí entonces viene el discernimiento, viene para tomar entonces el control, dominio de los hijos y darles a entender entonces, ese no habla por el Espíritu de Dios, este no habla por el Espíritu del Señor, porque está hablando lo contrario a la palabra de Dios. Así que cualquier hombre, cualquier mujer que hable contrario a las Escrituras, entonces no habla conforme a la palabra, no habla por el Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, porque por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa anatema? Anatema es maldito. Y ninguno que va a hablar por el Espíritu de Dios va a llamar anatema maldito al Señor Jesús, porque Jesús es Dios. Y si Dios no se puede entonces contradecir a sí mismo. Dice la segunda parte, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que los hijos de Dios se conocen, dice, en esto conocer cuáles son los hijos de Dios, porque todo espíritu que confiese que Jesús es venido en carne es de Dios, y el que no confiese que Jesús es venido en carne no es de Dios. ¿Por qué? Porque está negando que Dios vino en carne, está negando que el Señor Jesús era Dios, y está negando que Él estaba aquí sobre la tierra con sus hijos, con los estaban llamados en ese momento, y ahora está en la tierra nuevamente en la forma del Espíritu Santo, aquí en este día en el cual estamos viviendo. Así que cualquiera que llame entonces, que nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Tiene entonces la palabra ser correcta. Y aquí viene entonces la parte, dice versículo 4, pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Dios repartió entonces los dones espirituales, mostrándolo entonces
esas herramientas que Dios tiene para como hijo y que tengamos la posición correcta para saber y entender lo que Dios tiene para nosotros. Hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. El ministerio de Dios, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todas. Así que Dios es el que obra en todas las cosas, tanto sus dones como los ministerios, el que los coloca es Él. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Dios entonces es el que acciona. Por eso no ignoréis los dones espirituales, la advertencia del abogado Pablo, como agente autorizado para abrirnos entonces el testamento y mostrarnos a nosotros como herederos que busquemos entonces nuestra posición. Y aquí entonces viene a corroborar el apóstol Pablo, diciéndose ahora, aquí yo les voy a mostrar entonces lo que vuestro Padre Celestial tiene las herramientas adecuadas para cada uno de ustedes. Ahora, vea ustedes cuál posición tienen ustedes en el cuerpo del Señor. ¿Qué tienen ustedes de estas herramientas para que ayuden en esa construcción? El cual le dice entonces a nosotros como hijos, nos dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ven? A uno es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, el cual es la ciencia, sabiduría, ciencia, que es conocimiento de Dios. ¿Ven? A otro fe por el mismo Espíritu. Estos son los dones. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro operaciones de milagro. Y a otro profecías. Y a otro discreción de espíritu, el cual es discernimiento. Y a otro géneros de lengua. Y a otro interpretación de lengua. Allí entonces está el apóstol Pablo dando a conocer entonces a nosotros como hijos que todo lo que Dios tiene entonces en este testamento, que es la herencia para nosotros como hijos, para así entonces accionar y poner en práctica entonces para esa construcción el cual Dios quiere llevar a cabo. Así que, amados hermanos, Dios en su gran misericordia ha dado entonces a cada uno de nosotros como hijos, como herederos, para que nos demos cuenta y podamos despertar a esta gran realidad que Dios tiene entonces todas las herramientas, toda la capacidad, todas esas virtudes, toda esa, podemos decir, capacidad, los poderes de Dios para que nos entregó en nuestra mano para así accionar como Él quiere que nosotros accionemos como hijos y busquemos nuestra posición en Cristo, que es lo que Dios quiere, y corroborar entonces que hagamos entonces las obras mayores, el cual Él dijo que nosotros podíamos llevar a cabo. Así que, amados hermanos, este tema es largo, por lo tanto, vamos entonces a dejarle para la próxima semana, Dios mediante, cuando continuaremos, para que usted pueda entonces ver y entender cada una de las posiciones que tiene que llevarse a cabo entonces usted como hijo, como hija de Dios y herederos y coherederos con Cristo, y allí entonces usted puede entonces accionar plenamente, absolutamente, que como miembro del cuerpo del Señor, hacer el trabajo correcto. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta preciosa tarde. Así que les invito a orar y así entonces cerrar este tema por el día de hoy, sino después para la próxima semana. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias primeramente por tu amor, Padre eterno, por tu gracia, Señor, para con nosotros, Señor Jesús, y darnos la oportunidad, Señor de Jesús, de abrir tu palabra, Señor, este testamento que nos ha abierto para mí, para que lleguemos al conocimiento pleno y absoluto de tu palabra, Señor Jesús.
este misterio que estaba oculto, Señor, por siglos y edades, pero usted, Señor, le plació, Señor, dárnoslos a conocer, Señor, y revelarnos, Señor, este tiempo, Padre mío, el tiempo del fin. Padre mío, te pido, Señor Jesús, que tu gracia sea con cada uno de mis amados hermanos y amigos, Señor, que por primera vez hayan oído, Señor, este tema. Te pido que los ayudes, Señor, y que le des dirección a través de tu Espíritu Santo para que yo pueda también accionar y entender su posición. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, le doy una invitación entonces para mañana, Dios mediante, otro de mis hermanos aquí tocando el tema o un tema que sea de gran interés para su vida, porque todo esto que está aquí a través de la Escritura son de vida para cada uno de nosotros como hijos. Así que le invito para mañana en este lugar para que puedan oír otra palabra de boca de mis hermanos que pueda venir aquí a este lugar. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.